Entonces empecé a dar clases y resulta que luego el director de la escuela dice, voy a armar un elenco con los profesores de la escuela, ya habíamos pensado en ti, me dice, ¿no? Entonces, pero tendrías que hacer danza y también tendrías que hacer actuación. Y yo era de, oh, ¿y ahora qué hacemos? Porque yo solamente hacía jazz, después ballet y ahora quiero hacer actuación. Entonces yo dije, la verdad nunca he actuado en mi vida, pero es como que algo sí que me llamaba la atención también. Entonces tuvimos que pasar una instrucción, clases, drama, niveles, y empezamos a formar el elenco. Y empezamos a sacar obras de teatro, presentaciones, y ahí empezó una formación, creo yo, un poco más integral, porque no era solo el baile, sino que también iba involucrada la actuación. Entonces, si la actuación te abre muchas facetas más diferentes de las que solamente con la danza no las puedes alcanzar. Entonces empezamos a avanzar, 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 y de repente cuando ya me veo, estaba pues viajando y haciendo actuación, haciendo presentaciones de obras en diferentes teatros y cuando me doy cuenta ya estaba haciendo más cosas de las que tal vez yo las había planeado, pero ahí empezó el tema de la actuación. Nunca fui profe de actuación, pero sí formé parte del elenco de actuación con diferentes personajes, papeles que se tenían que interpretar en cada temporada que hacíamos. Y de ahí yo creo que sí cargo también un poco la esencia de la actuación, pero se unió, es como que poco a poco, es como que yo me veo en mi vida cargar una mochila, que tal vez yo he empezado solo con unas zapatillas de danza, y bueno, he llegado hasta ahora, mi mochila está muy llena, creo yo. Y creo que esa es la belleza del arte, porque estábamos hablando de que la danza, por ejemplo, yo he escuchado a muchas personas decir, no, es que la danza es fácil, solo es mover el cuerpo, solamente seguir el ritmo, y realmente no es eso, hay una esencia, hay Mm, técnica, hay muchas cosas, mucho trabajo, disciplina y ujú, esfuerzo que involucra ser alguien que danza. claro, Y tal vez no lo vemos porque eso pasa detrás de bambalinas, ¿verdad? Ahí claro. donde uno tiene que estar ensayando, donde Ujú, la postura, todo esto influye. Y el que tú hayas podido añadir más cosas, creo que te hace no alguien que ha estado experimentando, sino alguien que se va completando en el arte, porque la actuación es una cosa, el arte escénico, ¿no? O sea, como es la puesta en escena, la danza, el canto, todas estas cosas nos hacen más completos en el área de la danza. Y creo que conocer esto te ha permitido experimentar, explorar en aquello que te gusta hacer. Y mm, seguramente todos se están preguntando por qué una academia de danza cristiana, cómo ese antes y después, porque la danza, el jazz, por ejemplo, música moderna, movida, ballet es un poco más clásico. mm. Pero ¿cómo existe ese salto? ¿Cómo pasa eso en tu vida, Jimena? Mm, creo yo que en algún momento todos tenemos que encontrar un sentido a nuestra vida. He escuchado muchas veces decir a algunos chicos, tengo crisis existencial, ¿no? Eh, y pasa, pasa esto porque no le hemos dado un sentido a nuestra vida. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Yo bailaba, por ejemplo, en la escuela ya, esto ya te digo, cuando en la temporada, cuando yo estaba con el profe, con Wilson Piñaranda, estaba haciendo el elenco de actuación, ¿no? Y con el elenco del profe Wilson Peñaranda, teníamos muchas presentaciones. Nosotros íbamos a Miss Bolivia, a Miss Cochabamba, y era una correteadera así constante, ¿no? Pero en eso yo bailaba, actuaba y me iba a mi casa, y cuando me iba me sentía vacía. Entonces yo decía, ¿por qué me pasa esto? Pero si estoy viniendo de un Miss Bolivia, si estoy volviendo de una, qué sé yo, de una desfile de modas de Rita Boscova, por ejemplo, que he bailado muchos años con sus desfiles de moda, y yo me iba triste, o sea, me iba vacía, y yo decía, ¿por qué siento esto? Y creo que era una crisis existencial. Entonces pasa
pasa todo esto y yo empiezo como a ver, ¿y qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Y ya yo terminé la carrera, como te decía, la universidad, y ahí fue que nació este sueño de hacer una escuela cristiana, porque yo ya me había encontrado con Jesús, había habido un cambio ya en mi vida. Entonces yo decía, qué lindo sería tener una escuela, pero que sea una escuela cristiana, ¿no? ¿Y por qué cristiana tal vez, no? Entonces no podemos ir los demás. No, sino que en realidad la diferencia se refiere simplemente al mensaje, digo yo, porque al final son igual movimientos, ¿no? Los que nos conectan entre un bailarín y otro son movimientos, pero es el mensaje lo que cambia, ¿no? Entonces, ahí decidimos el año 2010 abrir una academia de danza cristiana porque no averiguamos en Bolivia y no había una academia cristiana. Entonces yo dije, bueno, abramos esta oportunidad y empezamos a emprender este viaje que le pusimos como nombre Halal Dance, pero no fue fácil, no fue fácil porque igual muchos no entendieron el contenido de una academia de danza cristiana. No se entendió en un principio el contenido. Fue muy complicado entrar en el medio porque por lo general, se va a hacer un festival cristiano, por ejemplo, usen las iglesias, ¿no? Usen sus iglesias, tienen sus iglesias, algunos cines, pero nosotros queríamos usar un teatro. Y ahí fue que agarramos y decidimos, pues, tomar un teatro, ¿no? Y llevar el arte diferente, el mensaje diferente en un teatro. Y te cuento que pasamos una mala experiencia porque nos negaron el teatro el primer año. No nos lo quisieron prestar, nos dijeron, vayan a su iglesia, ¿no? Y yo decía, pero no es de iglesia, somos igual una academia. Lo que varía es el mensaje, son movimientos igual, nos vamos a conectar, pero no se entendió y no pudimos hacer nuestra primera presentación. Te hablo allá del 2010 y no logramos hacer nuestra presentación en un teatro porque no lo nos negaron esa oportunidad. Y estamos hablando del mismo arte, ¿verdad? De la Exacto, danza. Simplemente el hecho de ser cristiano, ser algo diferente o desconocido, es lo que detuvo tal vez esto, porque sí se conoce la danza, pero la tradicional, la que hacen en las iglesias, como comentabas, pero ya que hayas introducido esto y siendo alguien que conoce de técnica, que conoce de la base de la danza, simplemente lo único que cambia es el mensaje, la música, nada más. Nada más. Realmente, qué difícil debió ser en ese momento para ti escuchar no, lo siento, aquí no, después de haber estado ahí durante muchos años. Sí, muy difícil porque como yo hacía parte de varios elencos cuando empecé, bailaba una semana, por ejemplo, digamos, con la escuela de danza, con el profe Will. La siguiente semana también formaba parte de Estrellas del Mañana, del elenco de baile. Entonces iba la siguiente semana igual con el elenco de baile al Teatro Achá. Y la siguiente semana nos tocaba justo presentación de actuación. Entonces iba como todo el mes al teatro. Y después cuando quiero hacer esto, me dicen no. Y yo decía, pero si esto es mío, si yo he venido aquí tanto tiempo. ¿Y por qué un no? Pero creo que en nuestra vida necesitamos todos un no. Porque ese no en nuestra vida nos hace ver de que ese no más bien te va a hacer que tú subas y busques el sí. Y eso fue lo que yo hice. Dije, ok, no me van a dar el teatro, perfecto. Entonces, igual voy a hacer la presentación. Lo hicimos y al próximo año, el 2011, volvimos a pedir el teatro y hicimos nuestra presentación casi por los días que se recuerda el Día de la Danza Internacional, el 29 de abril. Justamente programamos para esas fechas nuestra presentación y nos dieron el teatro. Y de paso que nos dieron el teatro para esta oportunidad, nos dicen, les vamos a hacer una entrevista porque justamente ustedes van a estar usando el teatro y es el Día de la Danza, entonces nos hicieron una entrevista, ¿no?
y salimos más premiados todavía porque nos hicieron una entrevista porque nosotros estábamos usando el teatro en esa fecha justamente. Entonces, que el no nos sirvió para buscar un sí. El no no tiene que ser imposible, ¿no? El no más bien tiene que ser esa escalera que te haga subir a que busques el sí. Y se va a dar. Y se dio, ¿no? Se dio. Muchos años hemos bailado en el Teatro Adela Zamudio, que es el más comercial. Y después ya nos quedó pequeño. Intentamos entrar al Teatro Achá. No se pudo porque es más el trabajo que tienes que realizar allá. Hay muchos, desde músicos, cantantes, actores, todo el mundo requiere el Teatro Achá. Y no hay pues otro teatro, ¿no? En Cochabamba, eso es lo triste también, que no hay otro teatro. Entonces buscamos otro espacio que tenga las mismas características en espacio de escenario y el que le iguala, te cuento que es el teatro del Instituto Laredo. Y nos cambiamos del Zamudio y las últimas presentaciones que hemos hecho con Halal las hemos hecho en el teatro del Instituto Laredo, que en cuanto a escenario es muy parecido. Muy, muy parecido, los cajones y todo esto, las divisiones del escenario y todo, entradas, salidas, se puede marcar perfectamente bien. Entonces nos hemos cambiado, ha sido difícil empezar, pero no es imposible, ¿no? El no tiene que servir de escalera para subir, no hay de otra. Wow. Algo impactante es escuchar eso, que uno ha cambiado el rumbo de tus expectativas y decir, no, no me quedo con esto, sino que voy a hacer la presentación, voy a buscar la excelencia, voy a hacerme competitiva en el mercado y voy a lograrlo. Hasta que lo logras, llenas un teatro y esto crece. Y sabemos que Halal no solo se va a quedar ahí porque hay un público de personas que aman la danza, hay gente que ama la danza y está buscando diversas alternativas y estamos viendo en los últimos años no solamente que se han abierto academias de jazz, sino también academias folclóricas y escuchar que son ustedes reconocidos como la primera academia nacional de danza cristiana, creo que es algo muy lindo de escucharlo en Bolivia, que se esté abriendo a más personas y a más demanda y a más público. Mi pregunta es, ¿legalmente fue fácil establecer y ser reconocidos a nivel nacional o es mucho papeleo, son muchos requisitos o muchas cosas? Te cuento que no, más bien que para inscribirnos a nivel nacional y patentar nuestro nombre a nivel nacional, porque nuestro nombre está patentado, nadie lo puede copiar, perdón. Entonces, no fue difícil. Claro, los papeleos siempre son medio burocráticos, pero la vez pasada estaba yo igual regularizando pagos y todo, ¿no? Porque tenemos que hacer pagos de todo. Es un poquito triste para un artista, pero se tiene que pagar de todo. Entonces, hasta a veces de la música. Entonces, estaba haciendo unos pagos ahí y no hay otra escuela, o sea, no hay otra academia que tenga esas tipificaciones. En Bolivia, igual me dicen en la oficina donde nos presentamos, me dicen, no hay otra academia cristiana reconocida a nivel nacional, o sea, son los únicos, ¿no? Y de hecho sí hemos visto, tanto en el área local, que existen varias escuelas de danza que se han habilitado, folclóricas, de hip hop y hermosas, ¿no? Y qué lindo, yo digo que se abran en cada esquina, porque eso tiene que crecer, ¿no? Pero también a esa misma vez, si vemos en el lado de la iglesia, por ejemplo, ha habido un crecimiento en el área de la danza, ¿no? Y también las iglesias están empezando a mejorar la danza. Ya no solamente es ver el pandero, ¿no es cierto? Que el pandero, de hecho, es algo que está muy bien marcado en las iglesias, pero que ha ido como diversificándose un poco más, ¿no?